El jueves 23 de marzo de 2023, a las 9:41 de la noche, Daniela Ríos Campos escribió un mensaje en el chat privado que tenía con su amiga Sofía desde hacía 4 años. No era un chat de conversación ordinaria. Era el chat donde Daniela decía las cosas que no podía decir en ningún otro lado. El chat de las 11 de la noche cuando algo iba mal. El chat de los audios de 5 minutos llorando sin explicación. El chat que Sofía siempre contestaba aunque fuera tarde, aunque tuviera sueño, aunque estuviera en otra cosa, porque ese era el tipo de amistad que las dos habían construido desde la preparatoria. El mensaje de esa noche decía: Sophie, ya decidí. El viernes le digo que terminamos. Ya no puedo más. Ya hablé con mi mamá. Me voy a ir unos días a su casa mientras busco departamento. Por favor, no le digas a nadie todavía. Sofía leyó el mensaje a las 9:43. Respondió con un audio de 2 minutos diciéndole que la apoyaba, que había tomado la decisión correcta, que iba a estar bien. Daniela contestó con un corazón. Luego puso el teléfono en la mesita de noche. Se durmió. Lo que Daniela no sabía, lo que en ese momento era imposible que supiera, era que el teléfono no estaba solo en esa mesita de noche. Adrián llevaba semanas revisándolo. Había leído ese mensaje 17 minutos después de que Daniela lo enviara. Y lo que Adrián Soto Medina, 26 años, novio de Daniela desde hacía 2 años, hizo con esa información en las horas siguientes, es lo que convierte esta historia en una de las más importantes que este canal ha contado. No porque sea la más violenta, sino porque es la más común, porque el patrón que llevó a esa noche de marzo no empezó en marzo. Empezó el primer día que Adrián le dijo a Daniela con una sonrisa que si no era suya, no sería de nadie. Y Daniela se lo tomó como una frase de amor. Suscríbete ahorita. Dale al botón rojo debajo de este video y activa la campanita. Esta historia no es solo un caso de true crime. Es un manual para reconocer al hombre más peligroso que existe. El que sonríe cuando dice que te va a matar si lo dejas. Dale. Hazlo ya antes de que arranquemos. Quédate hasta el final, porque hay algo sobre los 2 años de relación entre Daniela y Adrián, sobre lo que sus amigas vieron y lo que su familia notó, y lo que nadie supo cómo detener a tiempo, que el juez a cargo del proceso describiría en sus notas como el caso más predecible que he procesado en 20 años. Predecible porque las señales estaban todas, y nadie supo leerlas juntas hasta que ya era demasiado tarde. Hazte una bebida, lo que tengas. Siéntate bien. Listo. Arrancamos. Ciudad de México. Iztapalapa. La alcaldía más poblada del país, con casi 2 millones de personas, en un territorio que mezcla lo urbano y lo popular, con una intensidad que no tiene equivalente en ninguna otra parte de México. La colonia Jardín Balbuena está en la parte norte de la alcaldía Venustiano Carranza, colindando con Iztapalapa, en una zona donde las colonias se mezclan sin que las fronteras entre una y otra sean siempre visibles desde la calle. Casas de 2 plantas con rejas de herrería, comercios en planta baja, el mercado de la esquina que abre antes de que amanezca y que cierra cuando ya no queda nada que vender. En la calle Oriente 253, número 48, en el segundo piso de una casa familiar vivía Daniela Ríos Campos desde hacía 23 años. La misma casa donde había crecido. La misma donde su madre, doña Carmen, preparaba frijoles los domingos, con la constancia de quien sabe que el domingo sin frijoles no es domingo. Y en la colonia agrícola oriental, a 12 minutos en carro, vivía Adrián Soto Medina en un departamento de renta que había conseguido 1 año antes, cuando empezó a trabajar en el taller mecánico de su tío. 12 minutos. Esa era la distancia entre la vida de Daniela y lo que la destruiría. 12 minutos que Adrián recorría todos los días porque así lo había decidido él. No porque Daniela se lo pidiera. Porque Adrián Soto Medina era el tipo de hombre que toma decisiones sobre la vida de otra persona y las presenta como gestos de amor. Daniela Ríos Campos nació el 14 de junio de 2000 en la Ciudad de México, la segunda de 3 hijos de don Aurelio Ríos, empleado de una empresa de mensajería, y de doña Carmen Campos, que trabajaba en la caja de una tienda de materiales de construcción de lunes a sábado, con la puntualidad de quien sabe que el trabajo es lo que sostiene todo lo demás. Tenía 22 años cuando ocurrió lo que ocurrió. 22 años.
Eso es lo primero que hay que decir sobre Daniela Ríos Campos. 22 años, estudiante de tercer semestre de enfermería en la UNAM Campus Zaragoza, turno matutino, con promedio de 9.2, que quería ser enfermera desde los 12 años, cuando su abuela estuvo hospitalizada 3 semanas y la enfermera que la atendía le explicaba todo con paciencia. Y Daniela pensó que eso, explicarle a la gente asustada lo que estaba pasando con su cuerpo, era lo más importante que alguien podía hacer. Morena, pelo negro lacio hasta los hombros, que se recogía en coleta para las clases y que dejaba suelto los fines de semana. Ojos cafés oscuros con esa expresión de alerta de los estudiantes de ciencias de la salud que aprenden a observar antes de concluir. Cara redonda con una sonrisa que sus compañeras de la facultad describían como de las que hacen que uno quiera sonreír también. En la colonia la conocían desde chica. Era la hija de doña Carmen, la que estudiaba enfermería, la que saludaba a los vecinos por el nombre, la que el año pasado había ayudado a don Refugio del número 52 cuando se cayó en la banqueta y había sabido exactamente qué hacer mientras llegaba la ambulancia. Era buena persona con esa bondad que no necesita anunciarse porque simplemente está ahí en cada cosa que uno hace. Y era también en los últimos 2 años la novia de Adrián. Eso es lo segundo que hay que decir sobre Daniela Ríos Campos. Porque esas dos cosas, quién era ella y quién era él, no pueden separarse para entender lo que ocurrió esa noche de marzo. Daniela no era una víctima porque fuera débil. Daniela era una víctima porque Adrián era el tipo de hombre que convierte la fortaleza de una mujer en el blanco de su control. Si ya sabes el tipo de hombre del que estamos hablando, sigue, porque lo que viene lo describe con una precisión que nunca habías escuchado. Adrián Soto Medina tenía 26 años, originario de la colonia agrícola oriental, el mayor de 2 hermanos de don Filiberto Soto Albañil y de doña Lucía Medina, que vendía tamales los fines de semana frente a la iglesia de la colonia con la puntualidad de quien sabe que los clientes llegan cuando uno está y se van a otro lado cuando uno no está. Mecánico automotriz, trabajaba en el taller de su tío desde los 18 años. Bueno en el oficio con esa habilidad de los que aprenden a diagnosticar fallas por el sonido antes de abrir el cofre. Sus clientes lo describían como eficiente y barato. Y de los que dicen la verdad sobre lo que le pasa al carro, aunque eso implique menos trabajo. En el taller era el Adrián de confianza. Afuera del taller era otra cosa. Medía 1,78 m, complexión robusta, piel morena oscura, cara con una mandíbula marcada que en reposo le daba una expresión seria, y que cuando sonreía cambiaba de una forma que la gente describía como encantadora. Esa sonrisa era lo que Daniela había visto primero, lo que sus amigas habían visto cuando lo conocieron, lo que doña Carmen había visto cuando Adrián llegó a la casa por primera vez, con una caja de pan, y el buenas noches, señora, más educado que había escuchado en años. Nadie vio lo otro inmediatamente. Lo otro no se ve inmediatamente nunca. Lo otro llega después de a poco, con la gradualidad específica de las cosas que si llegaran de golpe cualquiera, saldría corriendo, pero que al llegar despacio uno va acomodando como si fueran normales, hasta que un día uno se da cuenta de que ya no recuerda cómo era la vida antes de que fueran normales. Los investigadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconstruyeron los 2 años de relación entre Daniela y Adrián a través de 4 fuentes. Los mensajes recuperados de los teléfonos de ambos, los testimonios de Sofía y de otras 2 amigas de Daniela, el testimonio de doña Carmen y los registros del Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Alcaldía Venustiano Carranza. Sí, registros del Centro de Atención. Daniela había ido una vez, en noviembre de 2022, 4 meses antes de su muerte. Había hablado durante 40 minutos con una orientadora. Había descrito la relación. Había escuchado lo que la orientadora le explicó. Y había vuelto a su casa. Y no había regresado al centro. No porque la orientadora hubiera hecho algo mal, sino porque irse de una relación de control, cuando uno la vive desde adentro, no es tan sencillo como escuchar que hay que irse, porque el control tiene formas que desde afuera parecen simples, y desde adentro son un laberinto donde todas las salidas parecen más peligrosas que quedarse.
Lo que los investigadores encontraron en los testimonios y en los mensajes era la historia de una relación que había empezado con gestos que Daniela había leído como amor, y que eran otra cosa. El primer mes, Adrián llegaba todos los días a la facultad a recoger a Daniela, aunque Daniela tenía metro y el metro funcionaba bien. Daniela se lo agradeció. Adrián dijo que era porque la quería. Era verdad, pero era también el principio del mapa que Adrián estaba construyendo. Saber a qué hora salía, con quién salía, qué ruta tomaba. El tercer mes, Adrián empezó a preguntar quién era el compañero de la foto de Instagram, quién era el que había comentado en su publicación, por qué había salido con Sofía sin avisarle. Las preguntas llegaban con una voz tranquila y una expresión razonable, y Daniela las respondía, porque no tenía nada que ocultar, y porque si uno no tiene nada que ocultar, ¿por qué no responder? El sexto mes, Daniela dejó de publicar en Instagram, no porque Adrián se lo dijera directamente, sino porque cada publicación producía una conversación que duraba horas, y que terminaba con Adrián disculpándose por haber desconfiado, y con Daniela consolándolo y con ambos en el punto de inicio donde Daniela había aprendido que publicar en Instagram no valía el costo. Ese es el mecanismo, no el golpe, no el grito, la erosión. Lo que se va quitando de a poco hasta que uno ya no sabe qué tenía antes de que se lo quitaran. El primer año, Daniela salía menos con sus amigas. No porque Adrián dijera, no salgas, sino porque cuando salía había mensajes cada 20 minutos, y cuando llegaba había conversaciones que empezaban con, no es que no confíe en ti, y terminaban 2 horas después con Daniela agotada y con la certeza aprendida de que salir costaba más de lo que valía. El año y medio, la primera vez que Adrián dijo la frase, no en una pelea, en una conversación tranquila un domingo por la tarde. Si algún día me dejas, dijo con una voz completamente calmada mientras veían televisión, prefiero que no estés con nadie más. Si no eres mía, no serás de nadie. Daniela lo miró. Adrián sonrió. Es que te quiero tanto que no podría soportarlo. Daniela archivó eso como una frase de amor extremo, como lo que dicen los hombres que quieren mucho cuando hablan de sus miedos. No como una amenaza, no como un plan. Sofía sí lo leyó como amenaza cuando Daniela se lo contó esa semana. Le dijo que eso no era normal, que eso era una señal de alerta. Daniela dijo que Adrián era así, intenso, que no significaba nada. Sofía guardó silencio y siguió siendo la amiga del chat de las 11 de la noche, porque a veces lo único que uno puede hacer cuando alguien que quiere no escucha es seguir estando para cuando decida escuchar. Presta mucha atención ahora porque aquí es donde todo se acelera. El jueves 23 de marzo, el día del mensaje, Daniela y Adrián habían tenido una pelea esa tarde. No la primera, no la 10ª. Una pelea en la larga serie de peleas que en los últimos meses habían aumentado en frecuencia y en intensidad, con esa progresión que los especialistas en violencia de género reconocen como el ciclo que precede a la escalada final. La pelea había sido sobre nada específico, sobre el tono de un mensaje que Daniela le había mandado, sobre la forma en que había respondido una pregunta, sobre algo que en su descripción sonaba pequeño, y que en el contexto de 2 años era la acumulación de todo lo que no se había dicho. Daniela había llegado a su casa a las 7 de la tarde. Había cenado con doña Carmen. Le había dicho a su madre que había tomado una decisión. Doña Carmen, que llevaba meses viendo lo que veía, y que había aprendido a no decir demasiado, porque cuando decía demasiado Daniela se ponía a defender a Adrián. Escuchó a su hija con la calma específica de las madres que saben cuándo hablar y cuándo simplemente estar. A las 9:41 Daniela mandó el mensaje a Sofía y se durmió. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que Adrián llevaba semanas con acceso a su teléfono, no porque se lo hubiera dado, sino porque Adrián había instalado una aplicación de monitoreo en el dispositivo de Daniela, aprovechando un momento en que ella había dejado el teléfono sin supervisión. Una aplicación que le mandaba capturas de pantalla de los mensajes en tiempo real. A las 9:58 de la noche, el teléfono de Adrián recibió la captura del mensaje de Daniela a Sofía. Ya decidí. El viernes le digo que terminamos.
Adrián leyó ese mensaje en el taller donde estaba terminando un trabajo nocturno. Se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. Luego guardó el teléfono. Terminó el trabajo. Le dijo a su tío que se iba. Salió del taller a las 10:43 de la noche. No fue a su departamento. Fue a la calle Oriente 253. Lo que ocurrió a continuación es lo más importante de entender y lo más difícil de decir. Porque lo que ocurrió entre las 10:43, cuando Adrián salió del taller, y las 11:17, cuando los vecinos del número 50 llamaron al 911, no fue un arrebato, no fue un impulso de segundos. Fueron 34 minutos. 34 minutos entre leer el mensaje y llegar a esa puerta. 34 minutos que Adrián Soto Medina usó para manejar 12 minutos de la colonia agrícola oriental a la calle Oriente 253. Estacionar el carro, subir las escaleras y hacer lo que había dicho que haría si ella algún día lo dejaba. El vecino del número 50, don Porfirio Estrada, 64 años, jubilado, que tenía el hábito de sentarse en su terraza hasta las 11 de la noche, porque el insomnio de los 60 no negocia. Describió lo que escuchó con la precisión de quien ha repetido el mismo relato muchas veces, en muchos interrogatorios, y que cada vez que lo repite siente el mismo peso. Escuché que subían las escaleras rápido. Luego escuché que llamaban a la puerta. Luego voces. Luego algo que no quiero describir. Luego silencio. Un silencio que no era el silencio de cuando todo está bien. Don Porfirio llamó al 911 a las 11:17. Daniela Ríos Campos, 22 años, estudiante de enfermería, la que había ayudado a don Refugio cuando se cayó en la banqueta. La del chat de las 11 de la noche con Sofía, la que quería ser enfermera porque le gustaba explicarle a la gente asustada lo que estaba pasando con su cuerpo. Murió en el segundo piso de la calle Oriente 253 en la noche del jueves 23 de marzo de 2023. La noche antes del viernes en que iba a decirle a Adrián que terminaban. Un día antes, un solo día. Este canal existe para que el nombre de Daniela no desaparezca en silencio, para que su historia se cuente con la profundidad que merece. Suscríbete. Es gratis. Y en este caso significa más que en cualquier otro. Los primeros agentes de la policía de la Ciudad de México llegaron a las 11:29. Encontraron a Adrián Soto Medina en el segundo piso. No había intentado huir. Estaba sentado en el pasillo, con la espalda contra la pared. No dijo nada cuando llegaron los agentes. No opuso resistencia. Extendió las manos cuando se lo pidieron. Lo único que dijo, antes de que lo sacaran, lo escuchó el agente Torres, que fue el primero en llegar y que lo citaría en su reporte, con la exactitud de quien sabe que hay frases que hay que registrar palabra por palabra, porque el lenguaje importa. Adrián dijo, «Te lo dije». Nadie le preguntó a quién se lo decía, pero todos en ese pasillo entendieron. La agente ministerial a cargo del caso fue Isabel Mora Contreras, 43 años, 12 de servicio en feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Llegó a la escena a las 12:04 de la madrugada. Lo primero que revisó fue el teléfono de Adrián. La aplicación de monitoreo apareció en los primeros 10 minutos de revisión. Los peritos digitales documentaron que había sido instalada 6 semanas antes, que había estado enviando capturas de pantalla de los mensajes de Daniela a Adrián en tiempo real durante 6 semanas. 6 semanas de mensajes privados de Daniela leídos por Adrián. 6 semanas de conversaciones con Sofía, de audios a doña Carmen, de mensajes a sus compañeras de la facultad. 6 semanas en que Daniela creía que tenía un espacio privado y en que ese espacio no existía. La agente Mora revisó el historial de la aplicación, con la metodicidad de quien ha visto este patrón antes y que sabe que cada caso tiene su propia geografía, pero que el mapa siempre se parece. La última captura enviada, 9:58 de la noche del jueves 23 de marzo. El mensaje de Daniela a Sofía. Ya decidí. El viernes le digo que terminamos. Entre esa captura y la llamada al 911, 79 minutos. La agente Mora anotó eso en sus notas con 2 líneas debajo. 79 minutos entre leer que Daniela quería irse y llegar a esa puerta. No un impulso, una decisión. La sala de interrogatorios de la Fiscalía de la Ciudad de México.
Paredes grises, mesa de metal, cámara en la esquina. Adrián llegó a la 1:42 de la madrugada. Le ofrecieron agua. No aceptó. Le leyeron sus derechos. Dijo que hablaría. La agente Mora se sentó frente a él. Adrián, ¿sabes por qué estás aquí? Sí. Cuéntame qué pasó esta noche. Adrián habló durante 27 minutos. Con una calma que la agente Mora anotó en sus notas como la calma más perturbadora que he registrado en un interrogatorio de feminicidio en 12 años de servicio. No la calma de quien está en shock. La calma de quien ya terminó lo que tenía que terminar. Explicó la aplicación, el mensaje, el taller, el trayecto. Cuando llegó a la puerta del número 48 de la calle Oriente 253, la agente Mora lo detuvo. Adrián, cuando leíste el mensaje de Daniela, ¿qué pensaste? Que no lo iba a permitir. ¿Qué no ibas a permitir? Que se fuera. ¿Por qué? Adrián la miró durante un momento. Porque es mía. La agente Mora anotó eso. ¿En algún momento en esos 79 minutos entre leer el mensaje y llegar a la puerta pensaste en no ir? Adrián tardó varios segundos. No, nunca. No. ¿Pensaste en las consecuencias? Sí. Y eso no te detuvo. Adrián miró la mesa. Si ella se iba, las consecuencias daban igual. La agente Mora cerró la libreta. Esa frase, si ella se iba, las consecuencias daban igual, sería la frase central del juicio, la que el fiscal repetiría en su alegato de apertura, la que la defensa intentaría contextualizar como el lenguaje del dolor extremo y no de la frialdad, y la que el juez citaría en la motivación del veredicto como evidencia de que Adrián Soto Medina no había actuado desde la emoción, sino desde una lógica que él mismo había construido durante 2 años, y que esa noche de marzo ejecutó con la precisión de quien siempre supo que iba a llegar a ese punto. No te vayas. Falta lo más importante. Adrián Soto Medina fue vinculado a proceso el 25 de marzo de 2023, 2 días después del feminicidio, bajo los cargos de feminicidio calificado con las agravantes de premeditación, ventaja y razón de género. En la Ciudad de México, el feminicidio calificado con 3 agravantes es uno de los cargos más graves del catálogo penal. La razón de género como agravante reconoce que el crimen fue cometido porque la víctima era mujer y porque el autor consideraba que su condición de pareja le daba un derecho sobre la vida de Daniela, que ninguna decisión de ella podía cancelar. La Fiscalía de la Ciudad de México asignó el caso a la fiscal Verónica Salinas Pedraza, 46 años, 14 de experiencia en feminicidios. Su argumento descansaba sobre 5 elementos. La aplicación de monitoreo instalada sin consentimiento, los 79 minutos entre el mensaje y el crimen, la frase dicha ante los primeros agentes, la frase en el interrogatorio y el historial de 2 años de comportamiento controlador documentado en los mensajes recuperados. 5 elementos que en conjunto construían el retrato de un hombre que no había actuado en un momento de emoción incontrolable, sino que había ejecutado algo que llevaba 2 años construyendo como posibilidad, y que esa noche convirtió en realidad. La defensa de Adrián recayó en el abogado público César Villanueva Torres, 41 años, que argumentó estado de alteración emocional severa producida por el descubrimiento de que la persona que amaba lo iba a dejar, que el dolor del abandono podía producir estados en que la capacidad de evaluación racional quedaba suspendida. La fiscal Salinas respondió ese argumento con una pregunta que formuló frente al juez con la precisión de quien ha esperado exactamente ese argumento, y que lleva semanas preparando la respuesta. Si el dolor del abandono suspende la capacidad de evaluación racional, ¿cómo explica la defensa que el acusado tomara 79 minutos para llegar a la puerta, que instalara una aplicación de monitoreo 6 semanas antes, que dijera te lo dije al ser detenido? El dolor no planifica, el control sí. El juez no respondió esa pregunta en ese momento. La respondió 8 días después, en el veredicto. El juicio oral se celebró en el Juzgado de Oralidad Penal de la Ciudad de México en agosto de 2023, 5 meses después del feminicidio. Duró 8 días. El tercer día, declaró Sofía, la amiga del chat. Llegó a la sala con la cara de quien lleva 5 meses cargando la pregunta que se hace todas las noches antes de dormirse
y que sabe que nunca va a tener respuesta satisfactoria. ¿Podría leer el último mensaje que Daniela le envió?, preguntó la fiscal. Sofía tomó el teléfono que le extendieron. Leyó en voz alta. Ya decidí. El viernes le digo que terminamos. Ya hablé con mi mamá. Me voy a ir unos días a su casa mientras busco departamento. Por favor, no le digas a nadie todavía. Sofía bajó el teléfono. ¿Qué respondió usted? Le mandé un audio diciéndole que la apoyaba, que había tomado la decisión correcta. ¿Por qué dijo que era la decisión correcta? Sofía tardó en responder. Porque llevaba 2 años diciéndole que se fuera, porque había visto lo que le estaba haciendo. Porque cuando alguien te dice que si no eres suya, no serás de nadie, no te lo dice una vez, y se le olvida. Te lo dice para que sepas que lo va a cumplir. ¿Se lo comunicó a alguien más esa noche? ¿Llamó a alguien después de leer el mensaje de Daniela? Sofía cerró los ojos durante un momento. No. ¿Por qué no? Silencio largo. Porque no pensé que esa noche. Pensé que el viernes cuando Daniela le dijera. Pensé que todavía había tiempo. La sala escuchó eso con el silencio de las respuestas que no tienen consuelo posible. La fiscal no preguntó más. No hacía falta. El 5.º día declaró doña Carmen, la madre de Daniela. Llegó a la sala con la ropa negra que había estado usando desde el 23 de marzo y que, según su hermana, no se había quitado en 5 meses. Se sentó en la silla de testigos con las manos sobre la mesa, y la mirada de quien ha procesado tanto que ya no hay expresión disponible para lo que siente. Doña Carmen, ¿cuándo notó por primera vez que algo no estaba bien en la relación de su hija con Adrián? Doña Carmen tardó en responder. Desde el principio noté algo, pero no supe nombrarlo. ¿Qué notó? Que Adrián siempre sabía dónde estaba Daniela. Que Daniela siempre sabía que Adrián iba a preguntar dónde estaba. Que eso con el tiempo cambió la forma en que mi hija se movía por el mundo. Como si siempre estuviera calculando cuánto espacio tenía antes de que alguien le preguntara dónde había estado. Le dijo algo a su hija sobre lo que notaba, varias veces. ¿Qué respondía Daniela? Doña Carmen miró la mesa. Que lo quería, que era su forma de ser, que estaba trabajando en eso. La noche del jueves 23 de marzo, antes del crimen, Daniela le dijo que iba a dejar a Adrián. Sí, esa noche me dijo que ya había decidido, que el viernes le iba a decir que se iba a quedar unos días conmigo. ¿Cómo se sentía su hija esa noche? Doña Carmen tardó varios segundos. Aliviada. Mi hija esa noche estaba aliviada. Hacía meses que no la veía así, como si hubiera tomado algo que pesaba mucho y lo hubiera puesto en el suelo. Silencio en la sala. Se fue a dormir contenta, dijo doña Carmen. Mi hija se fue a dormir contenta esa noche. Y no dijo más porque no había más que decir que no rompiera lo que quedaba de ella misma en esa sala. El 8.º día del juicio, el juez Roberto Fuentes Ibáñez, 54 años, 20 de carrera judicial, leyó el veredicto. Culpable de feminicidio calificado. Las 3 agravantes: premeditación demostrada por los 79 minutos y por la aplicación de monitoreo instalada 6 semanas antes. Ventaja demostrada por las características de la escena. Razón de género demostrada por el historial de control documentado, por la frase dicha ante los primeros agentes y por la declaración en el interrogatorio. La sentencia: 50 años de prisión. En la Ciudad de México, el feminicidio calificado con 3 agravantes tiene las penas más altas del catálogo penal, sin posibilidad de reducción por buena conducta, porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que en casos de feminicidio con agravante de razón de género, los beneficios penitenciarios quedan suspendidos. 50 años. Adrián Soto Medina tenía 26 años en el momento del crimen. Saldría a los 76. En la sala de audiencias, doña Carmen escuchó los 50 años con las manos sobre la mesa y los ojos abiertos y una expresión que el secretario del juzgado describiría en sus notas como la expresión de alguien a quien le dan algo que no quería necesitar. No. Aplaudió. No lloró. Se quedó sentada durante varios minutos después de que el juez terminó de leer. Luego se puso de pie. Salió de la sala y fue a casa a preparar frijoles, porque era domingo y porque doña Carmen Campos había decidido en algún momento de esos 5 meses
que lo único que podía hacer por Daniela era seguir siendo la madre que Daniela había tenido. Y la madre que Daniela había tenido preparaba frijoles los domingos. Eso no iba a cambiar. Don Filiberto y doña Lucía, los padres de Adrián, no asistieron al juicio después del primer día. Su abogado dijo que por razones de salud. Lo que eso significaba sobre el peso que carga una familia cuando el hijo que criaron hizo lo que hizo, es algo que ningún expediente tiene casilla para registrar. Adrián Soto Medina llegó al reclusorio norte de la Ciudad de México en septiembre de 2023. No hay historia de reinserción que contar todavía, porque 50 años sin beneficios penitenciarios es un horizonte que no tiene la forma de las condenas que terminan. Es una línea que desaparece en la distancia. Doña Lucía fue a visitarlo una vez. En diciembre se sentaron frente a frente en el locutorio con el vidrio entre los dos. Doña Lucía lo miró durante un momento largo, sin hablar. Luego preguntó, ¿por qué? Adrián no respondió. Doña Lucía no volvió, no porque no quisiera a su hijo, sino porque a veces el amor de una madre llega al punto donde la respuesta que necesita no existe, y donde seguir buscándola en un locutorio con vidrio de por medio es más de lo que el cuerpo puede sostener. En la Facultad de Enfermería del Campus Zaragoza de la UNAM, el semestre de primavera empezó sin Daniela Ríos Campos. Sus compañeras de grupo pusieron una foto suya en el pizarrón del salón el primer día de clases. La coordinadora del grupo la dejó ahí todo el semestre. En la calle Oriente 253, doña Carmen vive sola desde que sus otros hijos se ofrecieron a quedarse. Y ella dijo que no, que necesitaba el silencio de la misma casa para procesar la ausencia de la misma manera que había procesado la presencia. Los vecinos la saludan. Le preguntan cómo está. Ella dice bien, gracias, y sonríe con esa sonrisa, que es la forma que tienen los que cargan mucho de decirle al mundo que siguen de pie, aunque el mundo no necesite saber cuánto cuesta estarlo. El chat con Sofía sigue en el teléfono de Sofía. El último mensaje es el corazón que Daniela mandó a las 9:44 del jueves 23 de marzo de 2023. Sofía no ha podido borrarlo. Dice que a lo mejor algún día. Pero todavía no. Esta historia no tiene un lugar donde terminar limpiamente, porque las historias de este tipo no lo tienen. Pero sí tiene algo que las historias de infidelidad y crimen que contamos en este canal no siempre tienen. Una lección que se puede nombrar con claridad. El hombre que dice si no eres mía no serás de nadie, no lo dice porque te quiera tanto que no pueda soportar perderte. Lo dice porque te está informando de lo que planea hacer si alguna vez decides ser libre. Daniela Ríos Campos lo escuchó como una frase de amor. Era una amenaza. Y la distancia entre esas dos lecturas, entre lo que parece amor y lo que en realidad es control, es la distancia más importante que cualquier mujer puede aprender a medir, no porque todas las relaciones terminen como la de Daniela, sino porque todas las relaciones que terminan como la de Daniela empezaron de la misma forma, con un hombre que sonreía cuando lo decía. Daniela Ríos Campos tenía 22 años. Quería ser enfermera. Quería explicarle a la gente asustada lo que estaba pasando con su cuerpo. Merecía llegar al viernes. Si esta historia te llegó a algún lugar profundo, suscríbete. Activa las notificaciones y deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Pero sobre todo, si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia, compártela. Eso es lo más importante que puedes hacer hoy.